Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados y estimadas ponentes. Bienvenidos y bienvenidas a la 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM, que en esta ocasión está dedicada a la ciencia en el deporte, actividad que promueve la igualdad, la no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. ¿Están de acuerdo en que esta plática se grabe y ceden los derechos de su imagen para la reproducción del material audiovisual que la DGDC y la UNAM consideren? Sí, Sí, adelante. Muy bien. adelante. Ahora sí, bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta plática. Yo soy José Valtierra, soy amante de la gastronomía. Actualmente radico en la ciudad de Puerto Vallarta. Tengo una empresa de catering, hago servicios de chef privado dedicado principalmente al turismo extranjero. He participado con medios impresos y digitales en la creación de contenido gastronómico y también en producción de radio. Sin más, hoy empezamos con este tema que abordaremos esta tarde, un tema que puede llegar a ser algo controversial, que es el uso de los suplementos alimenticios. Yo creo que todos o la mayoría hemos, aunque sea pensado en consumir algún tipo de suplemento, y es que hay suplementos para todo y para todos, desde niños, personas que practican deporte, adultos mayores, embarazadas, en fin. Creo que el mercado es muy grande, también la oferta es muy grande, pero qué tan necesario es consumirlo, qué tanto puede ser un gasto, qué tanto una alimentación balanceada es suficiente, depende cuáles son los casos indicados para consumir estos suplementos. Pues esto lo vamos a platicar hoy de la mano de 4 expertos sobre el tema, que son la doctora Margarita Mas, el doctor Gabriel del Río, la licenciada Maggie Fuentes y el licenciado Gabriel Arturo Rosas Reyes. Posteriormente, leeré un poco de su carrera conforme vaya siendo su turno de participar. Esta plática va a constar de 3 rondas, donde cada participante tendrá su momento de hablar. La primera ronda constará de 7 minutos por participante. Aquí expondrán sus puntos, los puntos que tengan sobre la mesa. Les pido, por favor, ajustarse bien al tiempo. Yo iré midiendo el tiempo. Cuando falte 1 minuto para terminar, levantaré esta tarjetita verde y posteriormente esta amarilla cuando falten 30 segundos. La segunda ronda serán 5 minutos por participante y aquí se trata de puntualizar algo que no quedó muy claro, disentir con algún otro compañero o hacer un consenso, en fin, elaborar un poco más sobre los primeros puntos. Y la tercera ronda será modo de conclusión, 3 minutos por participante. Y así, sin más, comenzamos con esta primera ronda, que será a cargo de la primera parte de la doctora Margarita Mas. Ella es investigadora titular A definitiva de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Forma parte del programa de investigación Cibercultura y Desarrollo de Comunidades de Conocimiento. Es miembro activo del SUIEF, Seminario Universitario Interdisciplinario en Envejecimiento y Vejez de la UNAM, y su tema de investigación actual es mejoramiento de la calidad de vida en adultos mayores a través de la alimentación. Doctora, adelante. Bien, pues muchas gracias por la invitación y por la presentación. Y efectivamente, bueno, pues el tema de suplementos alimenticios está muy vinculado con los nutriólogos, nosotros como nutriólogos y sobre todo cuando estamos especializados en nutrición para un sector de la población tan vulnerable como puede ser el de las personas adultas mayores. Es un tema delicado, un tema importante a tratar, pero también un tema que tiene que ser tratado de la mano interdisciplinariamente y sí de la mano del médico, del paciente o de la persona que pensamos que necesitaría un suplemento alimenticio, ¿no? Ciertamente los
los suplementos alimenticios, como bien decías, hay una oferta en el mercado impresionante y tenemos desde suplementos alimenticios naturales hasta suplementos alimenticios muy complejos y específicos para atender o ayudar en algún tratamiento con algún paciente que tenga un padecimiento particular, ¿no? Desde luego, yo no estoy de acuerdo en los suplementos alimenticios automedicados o cuando alguien decide tomarlos para hacer, digamos, para subir músculo o para, no sé, para bajar el estrés, sin un apoyo médico o un apoyo de nutrición, de un nutriólogo, porque puede ser contraproducente, ¿no? Muchas veces los suplementos, sobre todo los que son de tipo medicamento o que son polivitamínicos y que son fórmulas químicas, pueden, digamos, chocar o contraponerse con algún medicamento que se esté tomando si se toma indiscriminadamente y automedicado. Y en ese sentido, es cuando yo pienso que los suplementos alimenticios tienen su razón de ser. Desde luego, no son para todas las personas ni para todos los momentos de la vida de alguien, ¿no? Desde luego, eh, los ginecólogos, los médicos, los nutriólogos, estamos muy pendientes de ciertos grupos sociales que normalmente necesitan una suplementación o una complementación en un momento determinado de la vida, como puede ser, por ejemplo, las mujeres que están en etapa de embarazo, por ejemplo, o que están lactando. Desde luego, están compartiendo muchos de sus nutrientes en el caso del embarazo, bueno, y también en la lactancia, con su hijo. De tal manera que tendríamos que revisar y hacer un seguimiento muy riguroso de sus niveles de hierro, de sus niveles de calcio, de sus niveles en términos generales, de minerales. Incluso pensar, bueno, o sea, hay que considerar ciertamente el metabolismo humano es muy complejo. Todas las funciones de nuestro organismo están reguladas por lo que comemos y la manera, no solamente la cantidad, sino la calidad y la diversidad de alimentos que ingerimos, y todo hace cosas dentro de nuestro organismo para bien o para mal, ¿no? En este sentido, antes de pensar en suplementos, bueno, obviamente estoy hablando como nutrióloga, es fundamental pensar en que nuestros pacientes sean niños, adultos, adolescentes, jóvenes, deportistas, mujeres en embarazo, en proceso de embarazo, de lactancia, incluso, y es particularmente personas adultas mayores con algún padecimiento. Es importante pensar cómo va a ser una alimentación balanceada, donde tenga, por supuesto, equilibrados los macronutrientes, los micronutrientes, esos componentes activos o bioactivos de los alimentos, considerar si tiene algún padecimiento crónico, si tiene sobrepeso, en fin, digamos, toda la historia clínica de un paciente, todos sus estudios de laboratorio, todos sus indicadores nos van a ir guiando para ver qué tipo de alimentación, digamos, es la adecuada para esta persona, para este paciente, pero al mismo tiempo que si necesita o no, o qué tipo de suplementos alimenticios necesita. Entonces, podemos hablar de muchos ejemplos y particularidades, pero desde luego hay muchos, digamos, justificaciones por las que podemos pensar en suplementos alimenticios, como puede ser que pues en esta sociedad en la que vivimos, que es una sociedad donde a nivel mundial, global, pues es mucho menos natural que antes, está mucho más procesada. Podríamos hablar de procesos de alimentación, tipos de ejercicio ya muy extremos, digamos, condiciones de contaminación, desde contaminación del agua, contaminación del ambiente, contaminación visual, contaminación de las tierras donde se cultiva,
y diferentes calidades de alimentos. Ya está como muy presente los alimentos orgánicos de tierras trabajadas, pero al mismo tiempo tenemos tierras muy gastadas, muy deterioradas y también muy contaminadas. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante identificar no solamente la historia clínica de un paciente que aparentemente puede estar sano, que no tiene ningún síntoma, pero que viene a revisión, por ejemplo, un niño, ¿no? ¿En qué momento nosotros tenemos que considerar su manera de comer, su calidad de alimentos? Ajá. Y nada más para cerrar, decir que hay que considerar todos estos factores para determinar quiénes sí, quiénes no necesitan suplementos alimenticios. Muchas gracias, doctora. Bueno, los primeros puntos expuestos y continuamos con el doctor Gabriel del Río. Él es ingeniero biotecnólogo por el ITSON, maestro y doctor en biotecnología por la UNAM. Realizó 2 estancias postdoctorales en Estados Unidos y fue contratado como staff scientist del Instituto Buck en Estados Unidos para dirigir el primer grupo enfocado a estudiar el envejecimiento mediante enfoques computacionales, investigador con reconocimiento por la Fundación Alemana Alexander von Humboldt, investigador titular C de la UNAM, nivel 3 del SNI, fundador de la empresa D-Protein Inc., la cual desarrolla una plataforma para la comercialización de proteínas optimizadas para la nutrición humana. Doctor, adelante. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a los que están participando en esta mesa y a los que nos están oyendo. Mi participación la quiero enfocar en varios aspectos. El primero es reconocer que existe la opción de suplementar la alimentación y ese reconocimiento viene de 2 posibilidades. Una es que hay una condición fisiológica en el humano que le impide estar generando o procesando algo de los alimentos y entonces debido a esa limitación tiene que suplementar su alimentación. Pero también existe una situación que esa es de la que yo quiero hablar, en la que es el reconocimiento de que los alimentos que estamos acostumbrados a comer no son los adecuados, no son los óptimos para nutrir a una persona incluso que sea sana. Voy a hablar en particular del caso de las fuentes de proteínas. En este caso, quiero resaltar 2 aspectos sobre las fuentes, voy a llamarlas naturales, de fuentes de proteínas. Tienen un par de problemas que hoy en día son fundamentales para nuestra vida cotidiana. Uno de ellos tiene que ver con lo no sustentable que es la producción de estos alimentos. Las fuentes de proteínas ricas en proteínas son las fuentes animales principalmente. Las fuentes vegetales tienen, por ejemplo, la soya, tienen una buena cantidad de proteínas, pero hay que darles un tratamiento para que sean accesibles al humano. Pero aún en el caso de la soya o en el caso de las fuentes animales que nos dan proteína, el problema de estas fuentes es que la cantidad de proteína que vienen en la carne o en las plantas es una cantidad limitada, muy baja. Por ejemplo, la carne de res, que es la más rica, tiene solamente el 30% del peso que uno consume de la res, es proteína. Y dentro de las proteínas, lo que nosotros necesitamos al ser organismos que requieren ingerir los nutrientes que necesitamos para funcionar como seres vivos, uno de esos componentes es los aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Entonces nosotros tenemos que ingerir proteínas porque esas proteínas que ingerimos las degradamos y luego de ahí obtenemos los aminoácidos que usamos para sintetizar las proteínas que son propias a nuestro organismo. Sin esos aminoácidos, que llamamos aminoácidos esenciales, porque son aminoácidos que nosotros no podemos producir, sino que tenemos que ingerir,
sin esos aminoácidos, nosotros nos desnutrimos proteicamente y eso tiene un impacto sistémico en el funcionamiento del cuerpo. Entonces, necesitamos ingerir estos aminoácidos esenciales que están en las proteínas, que como venía explicando, están en concentraciones bajas, las proteínas. Pero los aminoácidos esenciales, además, están más diluidos en las proteínas de origen natural que los otros aminoácidos que no son esenciales. La razón de ello es porque los aminoácidos esenciales son energéticamente muy costosos de producir para aquellos organismos que los pueden producir a partir de minerales, agua y luz. Estos organismos se llaman autótrofos. Nosotros no somos autótrofos, somos heterótrofos, es decir, tenemos que consumir fuentes, nuestros nutrientes de otros seres vivos. Entonces, el problema que tienen las fuentes naturales de proteínas para nosotros es que vienen sumamente diluidos los componentes que nosotros necesitamos para vivir normalmente. ¿Cuál es la consecuencia de que vengan tan diluidos que tenemos que ingerir grandes cantidades? ¿Qué quiero decir por grandes cantidades? Que si yo necesito 10 o 15 gramos de aminoácidos esenciales, tengo que consumir 250 o hasta 300 gramos de un filete de res para poder suplir esa cantidad que necesito de aminoácidos esenciales. Entonces, un gran problema de las fuentes naturales es que nos obliga a consumir cantidades demasiado grandes y con ello nos consumimos otros componentes que no son adecuados para nuestra salud, también en cantidades grandes. El tercer problema que decía yo, o el primer que tiene que ver con la sustentabilidad de la producción de estas fuentes alimentarias, es que debido a que tenemos que consumir tanto, pues entonces hay una demanda para la producción excesiva de estas fuentes naturales, que tienen un impacto terrible en el medio ambiente que hoy estamos sufriendo. Voy a continuar un poco extendiendo cada uno de estos temas. Un tema es la sustentabilidad, la otra es la poca disponibilidad que hay de los nutrientes que nosotros necesitamos y de ahí que necesitamos suplementarlos. Ahora, el problema que tenemos con las fuentes que se usan para suplementar las proteínas que ingerimos es que provienen de las mismas fuentes naturales. ¿Y cuál es el problema que ya había dicho antes? Pues que las proteínas tienen pocas cantidades de los aminoácidos esenciales. Y entonces, por ejemplo, si yo, que peso 70 kilogramos, 80 kilogramos, requiero de consumir entre 13 y 16 gramos de aminoácidos esenciales de una proteína purificada de, vamos a decir, la leche, voy a necesitar consumir unos 40 o 50 gramos de esa proteína. Las personas que hacen eso, quienes hayan consumido proteína en polvo, saben que consumir 40 o 50 gramos de proteína es muy difícil. Nuestro cuerpo rechaza esas cantidades grandes de proteína, es un mecanismo natural. Entonces, los suplementos que existen tampoco son adecuados. Y la manera en cómo se ha venido resolviendo esto es usando aminoácidos esenciales en su forma libre, que esos, podré extender un poco más adelante, son una especie de veneno para nuestro cuerpo, son inhibidores de un proceso celular fundamental para nuestro estado de salud que se llama autofagia. Con eso voy a avanzar un poquito más adelante en las próximas participaciones para mencionarles cómo se puede resolver este problema que tenemos con las fuentes naturales de proteínas. Muchas gracias, doctor. Muy interesantes puntos. Y bueno, continuamos con la licenciada Maggie Fuentes, que es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Le apasiona la salud, el fitness y deporte. Esto mismo la ha llevado a certificarse como nutrióloga en suplementación y nutrición deportiva por el Centro de Nutrición Deportiva avalada por la SEP. Actualmente se dedica a la consulta nutricional enfocada en deporte de alto rendimiento, fitness y control de peso. Acompaña a las personas en el proceso de cambio, donde lo más importante es enseñarles a tomar decisiones en cuanto a su alimentación por medio de aplicar su plan nutricional como un estilo de vida. Licenciada, adelante. Hola, muchas gracias por la invitación y también por la bienvenida.
Bueno, ahorita la verdad me parecieron muy importantes los puntos que tocaron, entonces quisiera complementar con la parte de los suplementos deportivos, porque de hecho van muy de la mano justamente con lo que estábamos mencionando. Aquí creo que lo más importante es saber cuándo y cómo, sobre todo por el tema que mencionaban al principio, que hay muchísimas modas y muchísimos mitos sobre esto, de que realmente nos dicen que pensamos que tenemos que suplementarnos de todo, cuando realmente no necesitamos muchísimas de las cosas, o tal vez sí. Por ejemplo, hablando de la proteína, es un suplemento que tiene muchísima demanda en este momento. De hecho, me toca recibir personas en consulta que lo primero que me preguntan es, tengo que usar proteína en polvo, ¿verdad? Y yo, pues realmente sí, podrías usarla porque realmente los suplementos están para optimizar, a eso llegaron, optimizar las funciones y los nutrientes que tenemos que consumir, o también para hacer más práctica nuestra ingesta dietética, sea por ejemplo en este caso un macronutriente tan importante como lo estaban mencionando. Entonces, en este caso se evalúa obviamente donde convendría usar la proteína en polvo, por ejemplo, también depende de qué calidad de suplemento estamos hablando. Entonces, quisiera tocar el tema primero de la proteína en polvo porque es lo que más se consume y es lo que es más seguro también de usar porque podría ser útil en muchísimas personas. Realmente me atrevería a decir que cualquier persona podría tomarla. Obviamente la cantidad y el tipo sería ya depende hasta de condiciones clínicas, pero en este caso sería por 4 razones que yo quiero generalizar, que sería buscar cubrir requerimientos, como mencionaba anteriormente, que a veces es imposible comerte una cantidad de carne o de proteínas de origen animal de cierta cantidad, sea para ganar masa muscular, sea para cubrir requerimientos, o por ejemplo también se utiliza en adultos mayores que realmente ni siquiera tienen el apetito de comerse esta cantidad de proteína. También sería por practicidad, esto me toca mucho aplicarlo en deportistas que nada más llevan su termo de proteína, lo mezclan con agua y listo, ya cubrieron una manera de tomar esa proteína que les toca para que puedan tener ese requerimiento pues listo, ¿no? Y también en la parte que mencionaban de hacer una transición a dietas basadas en plantas, donde sería también imposible cubrir este requerimiento solamente para alimentos de origen vegetal, por lo mismo que también contienen carbohidratos y luego las cantidades de los macronutrientes pueden ir pues sobrepasándose. Entonces, este tipo de suplementos tiene varias maneras de presentaciones. La verdad que pues lo importante aquí sería revisar de dónde viene esta formulación, sea el tipo de proteína, sea hidrolizada, sea aislada, que sería una de las mejores opciones, y pues bueno, esta aplicarla dentro de un requerimiento dietético que sea pues individual para cada persona. Además de la proteína en polvo, quisiera hablar de otro suplemento que ahí también llega el punto que de la forma natural sería imposible, que quiero hablar de la creatina, que es un suplemento deportivo de rendimiento que ahorita tiene como muchísima moda, que realmente me da gusto que esté de moda porque es de los pocos que tienen evidencia. Es buenísima. Es de los pocos que tienen la evidencia científica que sí funciona. Hay una clasificación que hace una institución australiana oficial cada año que va diciendo cuáles son las clasificaciones del grupo A, por ejemplo, que son los que sí están probados en humanos, que sí hay suficiente evidencia que respalde con estudios que también tienen, pues bueno, resultados en deporte, ¿no? Entonces, en este caso, es un suplemento que tendríamos que comer 1 kilo de carne para obtener lo mismo que un scoop. Entonces, pues nos van a venir a optimizar lo que queremos lograr. Este suplemento nos puede ayudar a producir fuerza, por ende mejorar la calidad de nuestra masa muscular y ganar músculo al mismo tiempo que podemos perder grasa, por ejemplo. Ayuda mucho a deportistas que, por ejemplo, hacen deportes como atletismo, halterofilia, deportes que tengan que ver con fuerza y potencia. Entonces, es ahí donde sí tenemos que ver a quién se los vamos a dar. Por ejemplo, alguien que va empezando, una persona que nunca en su vida ha levantado una pesa o que ni siquiera tiene su dieta en las proporciones de macronutrientes correctas, pues no le diré que se tome creatina. Pero, por ejemplo, una persona que ya es avanzada, que estamos buscando estrategias secundarias para que pueda mejorar o ver algún cambio por medio de estímulos nuevos, sería donde podríamos aplicarlos. Entonces, este suplemento tiene muchísima fama ahorita por lo mismo porque se está promoviendo su uso. También quisiera hablar, por ejemplo, de la cafeína que está presente también en los preentrenadores. Hay personas que lo utilizan ahorita para rendir mejor en el deporte. Entonces, pues al mismo tiempo, este tipo de suplementos contienen muchos ingredientes que no son activos o que no funcionan o que también están de más o la proporción no va a ser óptima para lo que se necesita.
En este caso, cuando consumimos las pastillas de cafeína anhidra aparte, pues sería una muy buena opción para tener este rendimiento mejorado, también que estimula el sistema nervioso y de alguna manera ayuda a movilizar grasas ya en la cadena de oxidación del metabolismo. Entonces, quise mencionar estos tres porque son los que tienen mayor respaldo. La verdad que todos los demás que no mencioné no funcionan, por eso no los quise tocar. Dentro de los preentrenadores hay otros dos componentes que se llaman la betalanina y la citrulina, que también ayudan a que podamos durar más en el deporte, ¿ok? Igual también quisiera tomar el tema de los aminoácidos, que son los BCAAs, que estos tienen también muchísima como controversia si funcionan o no. La verdad que nada más los quise tocar como otra parte del tema por la misma fama que estos y dudas que estos generan, pero no tienen evidencia científica de que funcionen de una manera óptima. ¿En dónde podrían funcionar de alguna manera por los 3 aminoácidos que estos contienen, que son también, que lo mencionaron anteriormente, que pues bueno, puede ayudar a que no se pierdan proteínas musculares en deportes de alta resistencia, por ejemplo, maratón, triatlón, pero realmente no hay tanta evidencia que nos pueda decir si funciona o no. Y pues bueno, primero antes de suplementar tendríamos que ver dónde sería necesario, en cuánta cantidad y en qué persona. Por eso es muy importante nutrirnos de estas pláticas donde podemos discernir información que nos sea útil y también si vamos empezando, dejarles un ladito. Bueno, muchas gracias, licenciada, muy interesante. Creo que todos los que practicamos deporte somos clientes de esos productos. Y bueno, continuamos con nuestro último ronda de esta primera ronda, que es el licenciado Gabriel Arturo Rosas Reyes, licenciado en Administración de Empresas por la UNAM y un MBA en la Fundación Getúlio Vargas, Brasil, experiencia en investigación de mercados, gestión y desarrollo de nuevos productos para América Latina, liderando equipos de trabajo multiculturales a través de Latinoamérica, Europa y Asia. Fundador del emprendimiento All Pro Nutrition. Los últimos años ha trabajado en proyectos colaborando con algunos laboratorios en el desarrollo de productos funcionales. Adelante, licenciado. Hola, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Bueno, yo voy a enfocar un poco más la plática sobre el tema del mercado, ¿no? Que es más donde es mi área. El crecimiento de los suplementos alimenticios viene obviamente a la alza, pero no solamente en la parte deportiva, ¿no? Si bien la parte deportiva es súper importante, también viene la parte de fórmulas infantiles, ¿no? Para crear esos productos que ayuden a complementar o suplementar esa alimentación en pequeños, y también en algunos alimentos funcionales que de alguna manera ayuden a regular alguna función fisiológica en algunos organismos. Pero en este caso, el tema de la suplementación alimenticia, mucho de este crecimiento viene por una tendencia en la adopción de estilos de vida más saludables que están adoptando en todo el mundo, pero sobre todo los mexicanos. Y si comparamos el mercado mexicano con Latinoamérica, somos el segundo mercado que tiene más consumo de suplementos, seguido de Brasil. Realmente estamos entre el 1 y el 2. Pero realmente lo que buscan, en este caso hablando de México, lo que buscan los mexicanos en la mayor parte es mantenerse en forma y obviamente con esta cultura, esta tendencia de una adopción de estilos de vida más saludables. ¿Qué pasa con este tema de que el mercado de los suplementos alimenticios crezca a doble dígito cada año? Que hay alcance, estos suplementos están al alcance de la mayoría de las personas en los gimnasios, pero aquí yo levantaría una bandera amarilla aquí, porque hay una falta de conocimiento tanto de los usuarios en el consumo de estos suplementos, ¿no? Realmente, en mi experiencia, nos hemos basado mucho más en la parte de suplementación alimenticia en deportistas, y lo que hemos visto es que cuando vamos a un gimnasio, vamos a separar los deportistas de alto rendimiento y deportistas o personas que buscan un estilo de vida más saludable. Cuando hablamos de un deportista de alto rendimiento, ellos tienen una
una asesoría mucho más especializada, tienen un nutriólogo, un médico que los ayuda, obviamente hacen ese estudio de fisiológico, ¿no? ¿Qué tipo de elementos requieres para poder mejorar tu desempeño? Tienen un apoyo profesional, pero la otra parte donde son personas que buscan realmente tener un estilo de vida saludable, que es la mayoría de la población que va al gimnasio, ¿qué pasa? Tiene un desconocimiento total de los suplementos. ¿Qué es lo que dicen? Ok, pues voy a cualquier tienda de suplementación, me da una proteína, porque lo que yo escuché en el gimnasio es que tengo la proteína me ayuda a crecer el músculo. Y compran suplementos por comprar y consumen suplementos por consumir, ¿no? Y eso realmente a la larga puede generar temas de salud, ¿no? Al organismo si no son bien encaminados esos consumos de productos. Ahora, si bien hablo de esa falta de conocimiento de los usuarios, esos usuarios a quienes se acercan a pedir una consulta sobre qué tipo de aminoácido, qué tipo de suplemento requiere para su organismo, no van generalmente con un nutriólogo, con un médico, se acercan con el entrenador físico. Y el entrenador físico muchas veces es solo eso, y lo digo con mucho respeto, es un entrenador físico. Tienen en algunas materias de nutrición, fisiología, etcétera, pero realmente no tienen todo ese conocimiento que se requiere para decir, hey, tú con con esta masa muscular, se requieren análisis para determinar realmente qué es lo que tú requieres. Pero ellos mandan, sí, te mando creatina, te mando los BCAAs, los aminoácidos, te mando un quemagrasa, ¿no? Sin realmente conocer el organismo de la persona. Entonces, eso realmente para mí es un riesgo, porque lo he visto en el mercado y lo veo en todos lados, ¿no? Que es esa falta de conocimiento de tanto los usuarios y de los gurús en nutrición deportiva, que son nuestros entrenadores deportivos, ¿no? Y lo digo realmente con mucho respeto y admiración por su profesión, pero para ese tema realmente hay que tener cuidado, porque realmente no conocemos, no podemos mandar, o un organismo no puede, es diferente a cada uno. Entonces ya lo mencionaba el doctor Gabriel, ¿no? También la doctora Margarita, ¿no? Al final esa parte, somos organismos diferentes, absorbemos, asimilamos los elementos de forma diferente, y hay que realmente tener una asesoría realmente profesional en esta parte, ¿no? Y pasando a otro tema, y igual hablando de las tendencias, muchos de este crecimiento también de suplementación, no solamente en la parte deportiva, también en la parte de elementos funcionales, va mucho en esas tendencias que hablaba de vida más saludable, y ahora hay una tendencia realmente fuerte que se llama productos better for you, ¿no? Que son más saludables, ¿no? Realmente ahorita los consumidores están buscando productos que les ayuden de forma general, ¿no? A bajar grasa, ¿no? Productos bajos en grasa, bajos en azúcar, reducidos en sodio, inclusive algunos libres de carne. Entonces, ahí juega un papel importante también la parte de la suplementación, cómo los fabricantes y cuáles los fabricantes ofrecen en su oferta de productos este tipo de productos que el mercado está buscando en cada uno de estos pues nuevos estilos, ¿no? de vida más saludables, ¿no? Como las personas que son veganas, ¿no? O personas que realmente solamente buscan estar en forma, ¿no? Básicamente es eso, pero yo creo que en la siguiente intervención vamos a profundizar un poco más en los conceptos. Yo creo que se hace mudo. Muchas gracias, perdón. Terminamos esta primera ronda con puntos muy interesantes de todos nuestros participantes. Vamos a dar inicio a la segunda. Me lanzaron varias preguntas, pero creo que voy a lanzar dos para quien quiera contestarlas. ¿Qué tan fácil, hablando de proteínas, o puede ser sobre suplementarme y llegar a tener un daño, no sé, renal o algo así por la sobre suplementación de proteína, o la gran ingesta? Y con respecto a las vitaminas, yo conozco mucha gente que toma vitaminas como Tic Tacs. ¿Es 100% necesario o estamos orinando caro?
lo dejo ahí y vamos con la doctora Margarita. Por favor, 5 minutos e iniciamos. Ay, muchas gracias, José. Mira, la verdad es que yo insisto en que cada persona, lo dijo Gabriel también, bueno, hay dos Gabrieles, lo dijeron, cada persona y cada organismo es distinto. Yo creo que es fundamental que la persona que está pensando en su salud, que incluso empieza a pensar en su salud cuando tiene algún padecimiento o algún signo o síntoma de alguna enfermedad, es cuando o siente que tiene sobrepeso y tal, es cuando se acercan al médico o al nutriólogo. Ciertamente los deportistas lo hacen, pero muchos deportistas lo hacen muy a la ligera. Y en ese sentido, ahorita que comentaba Gabriel de los coaches, yo digo, el trabajo con el organismo de una persona tiene que ser interdisciplinario. Yo creo que es muy importante que un deportista de alto rendimiento esté en contacto con un médico, por supuesto con su médico, con su nutriólogo, con su coach, porque además estamos hablando de una complejidad del organismo impresionante, ¿no? Estamos hablando no solamente de lo que comemos, sino de la cantidad y la calidad de nuestros alimentos. Simplemente, bueno, la hidratación es fundamental y también tiene que ver con los suplementos, como ahorita dijiste, orinamos caro. Muchas veces las vitaminas que son hidrosolubles, muchas veces, bueno, el exceso se desecha por la orina y aparentemente no pasaría nada, pero ciertamente, y vuelvo a insistir, todo lo que entra por la boca y por la piel, por los poros, hace algo en nuestro organismo, para bien o para mal. Y en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo que estamos jugando de repente con fuego cuando las personas empiezan a vitaminarse, ¿no? Porque les dijo su amiga, su amigo, su coach o quien sea, o ven en la televisión un anuncio, o sienten que necesitan algo y van y lo buscan y lo compran. Y en ese sentido, yo insisto, ¿por qué no apostarle a la prevención, a la salud integral, a la salud que tiene que ver con un equilibrio? Y ese equilibrio tiene que ver con esa cantidad de macronutrientes, ¿no? Hidratos de carbono, grasas, porque la gente dice, algo que queme grasa, sí, pero tu organismo necesita grasa. Un porcentaje importante de lo que consumes tiene que ser grasa. El cerebro no funciona sin el componente, los componentes, los macrocomponentes, ¿no? Las células necesitan energía, necesitan azúcares o carbohidratos. Entonces, la gente pareciera que dice, no, una dieta que me dijo que mi amiga, que no sé qué, que bajó muy rápido y muy bien y está súper, ¿no? Y entonces la dieta cetogénica, cuando puedes llegar a unos procesos, bueno, que puede salir mucho más caro la descompensación que sufre un organismo, que que podía estar sano y que por estas prácticas de moda o irracionales, porque muchas veces son sin conocimiento, deciden, ¿no? Hacer alguna dieta o alguna cosa. En términos de lo que decías de la proteína y también con esto que comentaba Gabriel del Río, para las personas adultas mayores, que es el sector, digo, aunque tengo pacientes de muchas edades, por supuesto, pero mi especialidad, mi maestría la hice en nutrición para personas adultas mayores, tiene que ver con esos cambios del organismo que se van dando a lo largo de la vida. Es decir, nosotros producimos proteína, sintetizamos proteína colaginosa desde que estamos en el vientre materno hasta los 35, 38, 40 años. Después empieza la curva a bajar en términos de producir nuestra proteína colaginosa o elastina que necesitamos para piel, músculo, hueso, cartílago, tendones, ligamentos, uñas, pelo, ¿no? Y en ese sentido hay que ser muy cuidadosos qué tomamos y para qué lo tomamos, sobre todo para personas adultas mayores que están perdiendo su masa muscular y obviamente están debilitando todo porque se va debilitando con el tiempo, ¿no? Entonces, de eso hablaré más adelante. Muchas gracias, doctora. Continuamos con el doctor Gabriel del Río.
para su segunda ronda, su segunda intervención. Adelante, doctor. Voy a continuar con lo que estaba mencionando la doctora Margarita. Efectivamente, en el sector de la tercera edad es una población que puede llegar a ser el 20% de la población de nuestro país o de países del primer mundo. En países del primer mundo es mayor todavía que en la nuestra. Y esa población es más, requiere con mayor urgencia, vamos a ponerlo así, el poder ingerir cantidades adecuadas de proteína. Un proceso normal del envejecimiento es la pérdida del apetito y concomitantemente a la pérdida del apetito viene este fenómeno que se conoce como sarcopenia, que es la pérdida de la función y de la masa muscular. Este proceso, vamos a ponerlo así, tiene dos componentes. Un primer componente que se empieza a dar a partir de los 40 años, como mencionaba la doctora Margarita, es un proceso en el cual el cuerpo empieza a perder la avidez de producir proteína. Y eso continúa a lo largo de la vida hasta que llega un punto en donde nuestras células que son capaces de producir células musculares, esas células finalmente se agotan y ahí ya no importa si le ponemos proteínas para que sintetice más células musculares, ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces tenemos un final fatídico que es cuando se acaban, se agotan las células generadoras de nuestras células musculares. Pero antes de llegar a ese punto, el cuerpo puede todavía producir células y regenerar las proteínas de las células musculares a través de una ingesta adecuada de proteínas. De ahí surge esta idea de que es importante consumir los BCAAs que nos hablaba anteriormente Maggie. Los BCAA, que son aminoácidos de cadena lateral ramificada, se ha mostrado tanto en humanos como primeramente en animales que sí son capaces de inducir la biosíntesis de músculo en personas mayores y en animales. Y esto dio origen a que se empezaran a vender, pero ignorando las consecuencias de la ingesta prolongada que tienen estos aminoácidos, conlleva a el daño de este proceso que mencionaba antes que se llama la autofagia. Entonces, para una persona mayor, ahorita, hoy en día, si tú le dices, oye, pues tienes que aumentar la ingesta de proteínas para inducir la biosíntesis de músculo, porque si no vas a empezar a sufrir esta primera etapa de la sarcopenia, pues te va a decir que sí, pero es un reto. Y no es fácil de lograr porque tienes que pedirle que ingiera más de lo que normalmente esa persona estaría dispuesta a hacer. La solución a ese tipo de problemas sería contar con algo que el día de hoy no está en el mercado, que es una proteína que con poca cantidad de ella te dé los aminoácidos que tú necesitas para inducir la biosíntesis muscular. Esa proteína en la UNAM, aquí en este laboratorio que ustedes ven atrás, se produce y creamos una empresa con el apoyo de inversionistas en Estados Unidos para poder llevar esta proteína al mercado. La intención es pues proveer a los especialistas de la salud con una alternativa que no está hoy en el mercado para que puedan atender este tipo de problemas en donde la ingesta de grandes cantidades de proteína que es necesaria utilizando las fuentes naturales pues no es viable, como es el caso del envejecimiento. Pero no es la única enfermedad o la única condición humana en donde la ingesta de cantidades grandes de proteínas es un problema. En México tenemos alrededor de 6 millones de personas y en Estados Unidos alrededor del 15% de su población sufren de una condición de daño crónico al riñón, consecuencia de la obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico, entre otros. El 15% de esa población no puede consumir proteínas en grandes cantidades porque se intoxican. Y entonces lo que tienen que hacer es bajar la dosis y al bajar las dosis se desnutren y entonces el cuadro clínico en el que están pues se agudiza. Todas estas situaciones se podrían resolver junto con lo de la afectación al medio ambiente con una proteína que nos dé lo que el humano necesita. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tanto
digo, todos vamos a envejecer. ¿Qué tanto se puede prevenir estos problemas desde una edad temprana con la alimentación? ¿Cómo podemos llegar a viejos menos afectados o necesitando menos cosas? Si alguien lo quiere tocar. Bueno, ahora vamos con la licenciada Maggie. Adelante con tu segunda intervención. Gracias, José. Aquí realmente quisiera también retomar un poquito que podemos combinar con la pregunta anterior, porque muchas veces también aquí con el tema de la proteína, a las personas les da miedo comer proteína, sea del suplemento o sea de carne, o sea de pollo, de leche, de cualquier tipo de alimento que contenga esta fuente de macronutriente. Por el simple hecho pues bueno, sabemos cómo predomina muchísimo la enfermedad renal crónica o cualquier afectación que podamos tener en los riñones. Entonces, en este caso, pues bueno, sí quisiera dejar en claro cómo es bien importante que todo se individualice, porque la proteína se calcula a partir de tu peso total. Entonces, es bien diferente que yo le dé un scoop de proteína a alguien que pesa 50 kilos, a alguien que pesa 120 kilos, donde tiene muchísima masa muscular y pues su cuerpo por lo mismo demanda más gramos de proteína total. Entonces es muy importante no autosuplementarnos, nada más quería hacer ese paréntesis porque sí es ya cantidades que pueden variar muchísimo. En este caso, de la misma manera, si tú tienes un gramaje de proteína adecuado desde una temprana edad, pues tu función de salud se va a optimizar a largo plazo, lo mismo que también ayuda a todo el sistema, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos cómo hacer una dieta correcta, ¿a qué me refiero? Que también tenga las cantidades de carbohidrato que necesitamos y las grasas, como mencionaba también la doctora Margarita, que en este caso sí necesitamos la grasa, pero también que no sea en una cantidad excesiva, porque luego sale contraproducente, pues eso nos va a ayudar a que nuestro cuerpo tenga mejor función a largo plazo. Igual también podemos apoyarnos de otros suplementos de salud, como estamos tocando en esta plática, que son también los probióticos, también el omega 3, la vitamina D3, que ayuda de hecho en el metabolismo del músculo, donde también interactúa con el calcio. Entonces, todos estos suplementos nos pueden funcionar cuando los usamos a nuestra conveniencia y los usamos, pues, en el sector también general, no solamente en la parte deportista, que en la primera parte me enfoqué mucho en los deportistas, pero realmente cualquier persona que quiera mejorar su salud, como mencionaba Gabriel también, que esté a tu alcance esta recomendación de cuánto sí, cuánto no y cuáles suplementos me convendrían. Como a simple vista podría decir, los multivitamínicos no serían algo necesario también por la proporción que muchas veces contiene de cada micronutriente, o sea, una vitamina o un mineral que esta se quiera buscar. Entonces, es mejor cuando existe alguna deficiencia, pues bueno, tratarla directamente con la vitamina o mineral que necesitemos, pero también evitar ese tipo de suplementación que, como dicen, nada más se va a orinar y realmente no tendría mucho sentido estarlo usando. Por ejemplo, muchas veces usamos vitamina C en exceso cuando realmente muchísimos alimentos la contienen. Entonces, este tipo de inversiones que a veces hacemos en los suplementos son innecesarios cuando podríamos mejor invertir en la calidad nutricional de los alimentos y apoyarnos en los que realmente sí podrían optimizar la función de salud, como mencionaban del suplemento que están desarrollando en la UNAM, que me parece muy, muy interesante. Entonces, todos estos en conjunto con otros factores como hacer ejercicio, como dormir las horas necesarias, como la hidratación, es lo que nos va a llevar a que podamos mantener nuestra salud a largo plazo. Y pues bueno, también cuidar de no estar consumiendo sustancias tóxicas o también estar usando suplementos que al final salen contraproducentes. Ok, tenemos una pregunta del público que dice que si en el caso de los niños es recomendable darles suplementos. La verdad, bueno, mis pacientes no son pediátricos, no es mi especialidad, pero donde trabajo, que es un centro de salud médico también, ven muchos niños deportistas. En este caso, cuidamos mucho lo que les vamos a dar, por lo mismo que también cuando promovemos una alimentación balanceada, saludable y correcta, de acuerdo a sus necesidades, no hay necesidad de suplementar niños, incluso tampoco usar proteína en polvo, porque como son menores las cantidades que tienen que cubrir de alimentos, es muy fácil llegar a estos gramos de proteína que ellos necesitan con puros alimentos. Entonces,
no vería el caso en estar suplementando niños, al menos que un médico nos reporte que tenga alguna deficiencia. En este caso sí sería importante y con la dosis adecuada para ellos. Ok, muchas gracias. Entonces, estar atentos y no caer en tentaciones que hay en el mercado ¿no? de compra que al final será solo un gasto innecesario y quizá un riesgo para el niño más que un beneficio, ¿no? Y bueno, vamos a concluir la segunda ronda con el licenciado Gabriel Rosas. Por favor, adelante. Super. Complementando el comentario de la doctora Más, obviamente la alimentación balanceada es básica y ningún suplemento, esto es como un mensaje que me gustaría dejar claro, ¿no? O sea, ningún suplemento, ni el del doctor Gabriel del Río, ni el mío, ni cualquier marca, sustituye un alimento, ¿no? Nuevamente retomo el tema de, de la falta de conocimiento de los suplementos, ¿no? Me he topado mucho en el mercado, en la calle, ¿no? Cuando a los gimnasios a los que vamos, ¿no? Que no, tómate este polvito y esto ya sustituye, con esto ya no necesitas desayunar, esto ya, con esto, este sobrecito y este otro, los mezclas y listo, ya, y para la comida, este otro sobrecito ya. Ningún suplemento sustituye un alimento, eso tiene que quedar como muy claro para todo el mundo, ¿no? O sea, realmente la alimentación balanceada es lo mejor. Sí, ayudan los suplementos, sí, como dice el nombre, a suplementar, a complementar tu alimentación, ¿no? Pero no sustituye ningún alimento, ¿no? Eso me gustaría dejarlo como muy claro para todas las personas que están al pendiente de esto y que buscan un estilo de vida más saludable o que buscan tener una mejor calidad de vida. Realmente ningún producto de los que están en el mercado, ninguno sustituye un alimento. Y hablando bueno, ese es el punto que quería enfatizar, pero hablando más de los mercados, de lo que venimos hablando del tema de los otros segmentos que tienen también una participación relevante en la suplementación, son las personas de la tercera edad. Hay un mercado, es una tendencia que se llama el gray market, disculpa, que es el mercado gris, ¿no? Que es básicamente enfocado a personas de la tercera edad. Y justo nosotros también estamos trabajando en un suplemento alimenticio justo para adultos mayores, porque la sarcopenia es una condición fisiológica. Todos vamos a llegar a esa etapa, donde el organismo de alguna manera vamos a perder masa muscular por una cuestión fisiológica. Pero hay poca bibliografía, hay poco conocimiento de eso en el mercado. Entonces, algo que hemos percibido también nosotros es que existe una carencia de productos que sean dirigidos hacia ese segmento de la población que realmente es vulnerable, ¿no? Traigo algunos datos, por ejemplo, en México, la población de adultos mayores de 60 años es de 12 millones, ¿no? Que es casi el 10% de la población. Pero hay una proyección que para el 2050 esta población de adultos mayores de 60 años va a ser el 25% de la población. Entonces, realmente un cuarto de la población va a estar en esa condición de adulto mayor y es donde van a empezar a venir esas consecuencias de no cuidarnos en nuestra madurez, ¿no? Por ejemplo, un dato curioso también es que la expectativa de vida en México es de 85 años, pero la expectativa de vida con buena salud es de 77 años. Entonces, realmente eso es alarmante, ¿no? Porque realmente si hacemos la comparación de vida saludable y expectativa de vida, son 10 años en los cuales las personas adultas van a estar padeciendo alguna enfermedad. Entonces, es bien importante realmente adoptar desde jóvenes, pero si ya no estamos tan jóvenes, desde esta parte de la madurez, adoptar estilos de vida más saludables, ¿no? Estar más activos, reducir nuestros consumos de grasa, reducir los consumos de azúcar, ¿no? Para realmente beber más agua, para realmente garantizar que vamos a tener una vejez saludable, ¿no? Y que no vamos a estar dependiendo de medicamentos, ¿no? Que también la suplementación en esa parte en todas las etapas fisiológicas es diferente, pero en esa
creo que es bastante importante. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la tercera ronda. La verdad es que es un tema que nos puede dar para mucho tiempo de plática. Hay algunas preguntas del público que me gustaría si podemos contestar en los últimos 3 minutos de participación muy puntualmente para poder cerrar. Dice, ¿cuáles son los efectos, quizá en la ronda de Maggie, de la licenciada Maggie, cuáles son los efectos de la creatina en un atleta de alto rendimiento con buena alimentación? ¿Y cuáles son los efectos de la creatina en alguien con poca actividad física y una dieta desequilibrada? Y pregunta Ileana Bautista, ¿qué pasa si dejamos de consumir los suplementos después de ingerirlos por algún periodo de tiempo? Doctora Margarita, es su momento de cerrar el tema, de concluir. Y si quiere aportar alguna de estas preguntas, también adelante. Ok, bueno, pues sí, efectivamente es un tema fascinante, importantísimo, que la gente se acerque a la evidencia científica que existe. Hay mucho trabajo científico, pues sí, a nivel internacional, pero también en México. Yo creo que es importante tomar en cuenta cuando hablamos de salud, y cuando hablamos de salud, digamos, este dato que acaba de dar Gabriel sí es muy impresionante, porque no es lo mismo vivir que durar y que vivir con calidad de vida, ¿no? El tema de calidad de vida tiene que ver con hábitos de vida, hábitos de vida. Hay gente que dice, oye, ¿y cómo estás? ¿Qué haces para estar tan bien? No, ¿qué he hecho en los últimos 40 años para estar tan bien a los 80, por decir algo, ¿no? Entonces, sí, eso que tú comentabas hace rato, ¿qué tenemos que hacer desde que somos jóvenes para planear una vejez con calidad? Claro que eso la gente lo empieza a pensar a los 40 años, a los 35, a los 40, en fin, cuando ya, digo, no es que se acerque. Exacto, exacto, ¿no? Pero yo creo que es importante pensar en la calidad de vida a lo largo de todas nuestras etapas de la vida. Desde luego, sí, en su momento llegaremos a pensar qué hacer para vivir una vejez con calidad de vida. Y en ese sentido, yo diría, la salud, una persona sana, una alimentación, bueno, digamos, la salud y la calidad de vida tiene que ver con buena y equilibrada alimentación, variada, en este país que tenemos una biodiversidad tan impresionante como es de frutas y verduras, tenemos todo a nuestro, digamos, en términos generales, podemos tener una alimentación muy rica y muy variada, y en ese sentido, sí, apostarle a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, apostarle al equilibrio de macronutrientes, efectivamente, esa grasa, de grasa podríamos hablar muchísimo, grasa subcutánea, grasa visceral, esa que se va, digamos, encadenando con otras enfermedades, pero un elemento fundamental del que no hemos hablado y que es central es el microbioma o ese ecosistema bueno, la microbiota o flora intestinal, que es la que nos va a permitir que todo nuestro cuerpo y nuestro metabolismo, todas las funciones metabólicas funcionen adecuadamente. Entonces, se mencionó por ahí los probióticos y los prebióticos, que son alimentos, no necesitamos comprar suplementos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Maggie, y con eso termino, de que una persona sana no necesitaría en principio un suplemento, a menos de que un médico se lo pida, pues. Muchas gracias por su participación, doctora. Vamos a la conclusión del doctor Gabriel. Por favor, doctor, adelante. Muy bien, yo quisiera concluir haciendo una reflexión. Hoy vivimos una crisis de accesibilidad al agua, consecuencia de los métodos que usamos para producir nuestros alimentos. El 92% del agua potable, dulce, la usamos en la agricultura. El 30% de los gases que generan este efecto invernadero que promueven el calentamiento del planeta, lo producen las actividades de productos, de la generación de productos alimenticios. El imaginarnos cómo vamos a estar en 30 años o en 20 años
si continuamos ingiriendo el tipo de alimentos que hemos venido acostumbrándonos en los últimos 10,000 años, no es una tarea fácil cambiarlo, pero creo que es importante empezar a considerar el cambio de estos hábitos alimenticios. La ciencia nos ha dado elementos para entender qué de lo que comemos es importante, qué de lo que comemos no es importante para nuestra nutrición. Yo veo que el futuro de la alimentación está basada, creo yo, en esto que hoy llamamos suplementos, pero que creo que es el primer paso en esta transición que unos caricaturistas en los 60 plantearon en una caricatura que se llamaba Los Supersónicos. No sé si alguno de ustedes la vio o la ha visto. Si no la han visto, véanla. Van a ver que lo que se imaginaron en los 60 básicamente lo estamos viviendo hoy, todo menos la comida. La comida de los supersónicos era una pastillita que metías en un microondas y se aparecía un pollo o lo que sea. Esa transición no la hemos hecho, pero la podemos hacer. Yo creo que los suplementos llegaron para quedarse y eso va a ir evolucionando para ir generando mejores componentes. Los alimentos que hoy producimos no son para todos. Esto que llamamos personas normales son menos del 50% de la población humana. Solamente las personas adultas mayores y las con enfermedades crónicas del riñón acumulan el 40% de la población. Añádenle a eso personas que tienen problemas de la digestión con carbohidratos, la enfermedad de Crohn, o personas que tienen problemas de digestión de grasas. Todo eso, o los que son intolerantes a la lactosa, añaden ustedes todo eso y nos vamos a quedar con que esto que llamamos sano, personas sanas hoy en día, que pueden alimentarse correctamente de los alimentos que producimos hoy, son la gran minoría. Y no tiene sentido seguir dañando el planeta para dañar nuestra salud a largo plazo. Muchas gracias, doctor. Gracias por su conclusión. Vamos con otra vez la licenciada Maggie para su conclusión. Creo que tenemos una tarea muy grande que es educar a la gente para que podamos aplicar lo que dice el doctor Gabriel, que me parece muy interesante, que también eventualmente lo tenemos que entender, que también los suplementos, como dije en la primera parte de mi plática, optimizan los nutrientes. Solamente aquí es educar a la gente cómo los vamos a usar. Por ejemplo, ahorita que me hacen la pregunta del monohidrato de creatina, sí quisiera tocar mi respuesta con primero que se tienen que generar hábitos. Tenemos que enseñar a las personas a cómo funciona la nutrición, cómo funciona tu cuerpo y tu metabolismo, empezando por qué es el metabolismo, que son conjuntos de reacciones donde participa, por ejemplo, este tipo de suplementos. El suplemento del monohidrato de creatina, que me están haciendo la pregunta específicamente de cómo funciona si alguien que no tiene una buena alimentación lo implementa, realmente no tendría mucho sentido estarlo usando, porque podemos mejorar nuestro rendimiento deportivo, que es al final lo que este suplemento hace por medio de la alimentación. Ya si tu alimentación está en la proporción de macronutrientes que tú la necesitas, ahí sí, podríamos buscar este tipo de suplementos que nos van a ayudar, por ejemplo, a producir más energía, que es exactamente la función que hace. Recicla el ATP, que es la forma de energía que nosotros hacemos para resintetizarla y hacer un movimiento más rápido, por ejemplo. Entonces, no es un suplemento que genera algún daño, como era parte de la pregunta. Y también otro de los mecanismos que puede hacer es que este hidrata la célula del músculo, por ende va a trabajar mejor, y una célula con más hidratada, por así decir, tiene mejor conducción. Entonces, es el mecanismo de función como me preguntaban. Y pues el consumo, para aprovechar de una vez, como la recomendación en general, sería en monohidrato. Es un monohidrato de creatina, así podemos encontrar el suplemento. Y pues en general tratar de no voltear a ver este tipo de ayudas ergogénicas, que así se les llama, sin saber antes una asesoría de cómo lo puedes implementar, porque es muy normal ir a GNC y que les van a decir que hagan una carga o que les van a recomendar ese más otro suplemento que tampoco tendría sentido implementar. Entonces, sí saber cómo usarlo, pero bueno, como quiera, me parece muy importante que no satanicemos los suplementos tampoco, porque
de verdad sí llegaron para quedarse, solamente también entender qué calidad de suplemento estamos consumiendo, dónde lo estamos comprando y también cuánta cantidad estamos usando. Entonces, creo que es donde vamos a tener que hacer más difusión de información sobre cómo manejar este tipo de productos, porque definitivamente nos pueden ayudar. Muchas gracias, licenciada. Vamos con nuestra última participación de la tarde, con el licenciado Gabriel. Por favor, adelante. Bueno, a mí, para finalizar, me gustaría invitarlos a que se acerquen a profesionales de la salud si desean suplementarse, ¿no? Ya lo comentamos, ¿no? 4 puntos de vista diferentes, ¿no? Todos coincidimos en que cada organismo es diferente, ¿no? Y los requerimientos nutrimentales son totalmente diferentes para cada persona. Entonces, sí los invitaría a que si van a suplementarse con algo más complejo, ¿no? Tal vez unas vitaminas tal vez no lo requieran más, pero si vas a suplementarte ya de forma más compleja, mi invitación sería que lo hicieras con un profesional, ¿no? Para que realmente sea lo que requieres y evites algunos problemas colaterales, ¿no? Por una automedicación, una mala pues, automedicación de estos suplementos. Otra sería la invitación a adoptar estilos de vida más saludables, ¿no? En este caso, activarse, ¿no? Creo que es parte fundamental, ¿no? Para tener una vida más saludable, activarnos totalmente, ¿no? Para también visualizarnos con una calidad de vida en el futuro, ¿no? Creo que eso sería, y respondiendo también a la pregunta, ¿no? De cómo poder mejorar esa parte, ¿no? Obviamente tener una alimentación saludable y para finalizar, yo coincido con el doctor Gabriel, ¿no? Que al final esta tecnología en alimentos, pues al final nos va a ayudar a dar mayor vida de anaquel a los productos, ¿no? A que ocupemos menos recursos y emitamos menos fuentes de CO2. Y realmente la suplementación no es el presente. La verdad es que la suplementación es parte de nuestro presente, pero realmente es parte de nuestro futuro. Entonces, como comentó la licenciada May, realmente los suplementos llegaron para quedarse y sobre todo para mejorar las condiciones de vida de las personas. Ok, pues muchas gracias a todos. La verdad es que quisiéramos abundar un poco, mucho más en este tema. Ya escucharon todos, importante acercarse a profesionales de la salud antes de pensar en ingerir alguna cosa. No, escuchamos muchas opiniones de gente, toma esto, come esto, pero no hay como el experto para que te diga qué tomar y qué producto, cuál marca, qué cantidad. Mejorar hábitos, consumir productos locales, evitar productos procesados, actividad física, en fin, todo está dicho. Muchas gracias a todos por su participación, por su tiempo. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros y gracias al público que nos acompañó en esta tarde, también en esta plática. Y sin más, los dejo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, José. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes. Bye. Chao. Mucho gusto. Mucho gusto.